Bueno, pues bienvenidos al Sendero Siniestro, en esta nueva etapa, ahora YouTube Podcast. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de racismo, sexismo, clasismo y bueno, todas estas conductas que hay en México, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que detonó toda esta plática, obviamente, y seguro todos conocen lo que pasó fue lo de Chumel Torres, ¿no? De su invitación a la CONAPRED y que no fue muy bien vista y luego se canceló el evento, entonces fue todo un rollo. ¿Ustedes qué percepción tuvieron de este acontecimiento? Ah, bueno, primero yo creo que se hizo mucho, y en el personaje un poco que juega Chumel, se aventó un drama así bien, bien cañón, muy falto de argumentos y más bien en este rollo eh, que se suele justificar mucha gente, ¿no? De que, bueno, es que sí he sido racista, es que sí he discriminado y es que sí X, pero pues es que es con humor, ¿no? Y bueno, yo también iba a aprender, pero como muy hueco, ¿no? Ya está diciéndose, pues incluso censurado, ¿no? Por el Estado, casi dijo que la primera dama lo sacó y lo nalgueó y pobrecito, ¿no? Entonces, eh, y lo que platicamos antes de entrar a la plática, ¿no? La verdad es que lo que a mí me sorprende mucho es, no sé qué filtros tenga o tuvo en este caso la CONAPRED para realizar las invitaciones. Definitivamente creo que ahí sí fue una metidota de pata. Sí, concuerdo con lo que dice Marco. Para empezar, ¿dónde está la responsabilidad como institución que debería de ser y que tiene una responsabilidad social para investigar a los ponentes para cualquier tipo de charla, ¿no? También como decíamos antes de empezar a grabar, pues sí, creo que todos tenemos como cola que nos pisen y tenemos antecedentes, pero si es una persona que tiene antecedentes y ha incurrido en ellos una y otra vez y otra vez y otra vez, ¿dónde está la responsabilidad de la institución de vigilar como este tipo de cosas, ¿no? Aparte, en esta era que todo está en redes sociales y todo se sabe y si hay una polémica queda ahí guardada, pues, no sé, socialmente se me hizo muy irresponsable y muy arbitraria la invitación. De su respuesta, bueno, ni hablar. Pues sí, yo también estoy de acuerdo con eso, de que fue como una invitación como un poco inexplicable. O sea, yo no veo razón para que se haya elegido a Chumel Torres como un exponente en una situación, en una plática en contra del racismo, ¿no? O sea, como bien dicen, o sea, él ya tiene así historial de que todo su sentido del humor es súper clasista, racista, misógino, sexista, terrible en todo sentido. No nada más lo que dice en cámara y lo que incluso antes de trabajar en HBO decía, o sea, cuando estaba en el Pulso de la República, ya de por sí tenía unas cuestiones ahí bastante reprobables, sino que además, o sea, los tweets que ha tenido y que además, pues claro, ya la gente ya se dio a la tarea de hacer la recopilación de todas las veces que ha metido la pata, y pues sí son terribles, ¿no? O sea, estos tweets te puedo dar una orden, te gusta que te dé órdenes, ¿verdad, perra? O sea, ese tipo de cosas que dijo sin mayores miramientos, o puso en Twitter, o sea, siendo una figura pública sin mayores miramientos, o sea, lo mismo. No me explico por qué se eligió a él para hablar sobre ese tema. O sea, fue una pésima elección. No sé si haya sido una cuestión como pues es muy popular y mucha gente lo toma como líder de opinión, pero además lo chistoso se ve cuando la gente trata de apoyarlo después de que se le corrió bueno, se le retira la invitación, lo apoyan diciendo cosas como, ay, la banda naca, no les hagas caso. No, entonces, así como, no les hagas caso que te digan clasista, frase clasista, ¿no? O sea, Están locos, no, no pasa nada, no importa. sí, exacto, no les hagas caso a los pinches prietos, casi les dicen, ¿no? O sea, casi hacen eso. Obviamente la CONAPRED dio la oportunidad de tener a una persona que es muy visible actualmente para pues darle más visibilidad a los foros, ¿no? O sea, y se puede ver simplemente como Racismo MX o la CONAPRED cuántas vistas tienen y cuántas tiene Chumel, ¿no? Creo que más bien vieron la oportunidad y más bien yo me estaba cuestionando qué es, o sea, si se puede prescindir un poco como, o perdonar estos pecados de Chumel, por así decirlos, con tal de que se le dé más visibilidad al tema,
o qué es más importante si realmente no se le tenga que dar la invitación. Yo creo en esta ocasión que sí era una oportunidad para que se le diera más visibilización a todo este tema, ¿no? Y obviamente se le dio sin siquiera que se diera el foro, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que sí debió de haberse retirado la invitación o nunca se debió de haber hecho desde el principio? Yo creo que estuvo bien que se le retirara, o sea, tiene razón en el punto que obviamente iba a traer muchos views, porque es un personaje muy conocido. Digo, y pasa en muchas situaciones, digo, a nosotros, por ejemplo, los que estamos bien metidos en el rollo del satanismo, lo sabemos, ¿no? Que muchas veces cuando hay gente que quiere hacer reportajes sobre esta cuestión, pues trata de vender el lado morboso o trata de contrapuntear, por ejemplo, pues invitando a gente que no sabe y que da opiniones ignorantes sobre el tema. ¿Por qué? Porque se va a hacer controversia y se va a vender. O sea, tiene sus vaivienes, ¿no? O sea, sí tal vez pudo haber tenido una parte, digamos, positiva, entre comillas, la cuestión de que se le iba a dar mucha vista al foro, pero pues sí, o sea, los antecedentes que traen, hijo, o sea, especialmente lo que comentaba Tere, ¿no? En esto de que ya se dieron la tarea de recopilar. Yo había muchos de sus tweets que no había visto, que, qué barbaridad, ¿eh? O sea, sí están, o sea, cabroncísimos, la verdad, sí, o sea, ya ni siquiera, no sé, mucha gente lo justifica con humor negro, pero no, la verdad es decir, güey, yo no encuentro lo gracioso en esto que acabas de comentar, ¿no? Entonces, sí es, o sea, creo que tiene estos puntos de vaivén, pero eh, sí creo que ha externado bastantes comentarios de este tipo y que fue correcto, ¿no? Que le hayan retirado la invitación. Pues no sé, Esta yo creo línea que de la nunca lo comedia debieron de haber invitado. ¿Cómo? la línea de la comedia es muy, pues gris, ¿no? O sea, hay cosas que a algunos nos pueden parecer muy ofensivas y hay otros que tenemos un humor más negro que podemos resistir un poco más, ¿no? Pero yo Entonces, creo que, híjole, yo creo que el humor negro no tiene que ver con una cuestión de opresiones. O sea, el humor negro se puede hacer, o sea, el humor negro no necesariamente es burlarse de alguien que ya ha sufrido opresiones y que históricamente ya está en una situación de desventaja, ¿no? O sea, el humor negro funciona cuando se escupe para arriba, no para abajo. No, entonces, en cuanto a la pregunta anterior, o sea, la cuestión de si se le debió de haber invitado o no, yo creo que no, o sea, ni siquiera en pro de la popularidad del evento, porque en cuestiones raciales y de género y de muchas de estas cosas, de estos grupos minorías o que no son minorías, pero estos grupos oprimidos, sí, o vulnerado, la, ¿no? ajá, o sea, la representación es súper importante. O sea, por ejemplo, yo, o sea, en cuestiones como de temas de género, no porque un hombre sea más visible y más famoso, se le debería de dar un foro para hablar de temas de mujeres, ¿no? O sea, no porque va a tener más vistas. La representación es súper importante. Entonces, en una cuestión de hablar de racismo y clasismo, no puedes poner a un hombre blanco privilegiado a hablar de esos temas, sobre todo cuando su historial habla de que es una persona racista y clasista, ¿no? Entonces, ok, a lo mejor si él fuera campeón de estas causas, podría tener un poco más de sentido, aunque no tuviera tanta representación, pero ni siquiera lo es. Entonces, ni por cuestión de representación, ni por cuestión de que de verdad fuera como aliado de esas causas, por ningún lado se le veía sentido a que lo jalaran, más que por darle vista. Y no creo que debamos de sacrificar la representación de estos grupos con tal de obtener difusión. Modos de difusión hay muchos. Sí, concuerdo completamente con Tere. Más porque eh, una persona que no es parte de estos grupos vulnerados o disidencias no va, y una persona cero empática además de todo esto, no te va a poder dar un punto de vista objetivo, ni te va a poder dar un punto de vista de las vivencias, necesidades, problemáticas de estos grupos, porque te va a hablar desde su privilegio. Y también concuerdo con la parte de representación y de que fuera por humor ni por vistas. Creo que hay N cantidad de activistas y ahora con redes sociales y los influencers, hay N cantidad de personas, incluso de estos mismos grupos vulnerados que te pueden dar muchísima información acerca del tema, porque además de que a lo mejor sí son personas estudiadas y lo que quieras, son personas que lo han vivido y son personas que te pueden hablar desde su vivencia. Y creo que eso también es súper importante. Y retomo
también lo que dijo Tere de un hombre blanco cisgénero privilegiado, es como si lo fueras y lo llevaras a un, no sé, a un foro, un conversatorio de problemática para las personas transgénero. ¿Qué te va a decir un hombre blanco cisgénero de las vivencias trans? Nada. Y creo que uno de los problemas más grandes, ya como más general, radica en eso, en que no buscan una representación real de sus grupos. Simplemente buscan, ay, pues miren, es muy popular. ¿Quién sabe por qué? Pero es popular, ahí vamos a meterlo y a ver qué pasa. Sí. Si Ese sale siempre ha bien, sido el es comportamiento de una los persona medios, súper ¿no? chingona y sabe del tema. Pues sí, pero estamos hablando de una institución de gobierno también. O sea, si hubiera sido cualquier otro lugar, yo creo que dices, bueno, es su forma de manejar el marketing, pero estamos hablando de una institución de gobierno que además se supone que vela por los derechos de estos grupos vulnerados y disidencias. Justamente, Entonces, se supone que ellos no, son los no tiene expertos en sentido. integración. Exacto. Me pasó, por ejemplo, ahorita que comenta Esteban de la cuestión de los medios, eh, en el mes de marzo, que Joaquín López Dóriga se aventó a decir, voy a hacer un foro de feminismo, y resulta que no invita a mujeres, No, invita no a es el puros primer foro hombres, que pasa ¿no? eso. Eso lleva Ajá. pasando ya varios años. Creo que de Ajá, los foros que han hecho abiertos de feminismo no han invitado mujeres, ¿no? Y siempre ha sido muy criticado. Y llega Bueno, la duda de, hacen ¿realmente por qué lo conversatorios de hacen? maternidad. ¿Quieren jalar los reflectores a este hecho o quieren jalar los reflectores al foro, ¿no? Yo creo que más bien quieren jalar reflectores de que solo hacen representación de hombres, ¿no? Tal cual. Hacen foros y conversatorios de maternidad y lactancia y los únicos que exponen son hombres, ¿no? Entonces, ¿para qué lo hacen? Para que de verdad exista un diálogo, una conversación, información sobre el tema, o para que los señores se lo pongan en su currículum. Sí, O sea, claro, ¿cuál es el punto? exactamente. Aparte son personas que siempre están como muy pegadas a este tipo de controversias, caso Chumel, ¿no? Que siempre ha Sí, estado en la polémica. Pero creo que hay polémica buena que dices, güey, este vato fue polémica porque se alzó la voz contra tal problemática o hizo tal manifestación, etcétera, o siempre estás en la polémica porque no tienes 2 pesos de empatía y pones pendejadas en Twitter. exactamente. Sí, pues todo esto es una demostración de que el diálogo sobre todos esos temas en México está, yo creo que ni siquiera en pañales, creo que apenas se van hablando y todavía muchos temas raspan mucho, ¿no? Entonces, yo pongo la pregunta sobre la mesa, ¿cuáles creen que es las medidas que se tienen que ir tomando para que se empiece a abrir más estas conversaciones? Mm, o sea, primero, obviamente los foros son muy buena idea. Y retomo lo que dice Iker, ¿no? O sea, ya hay muchísimos influencers también que tienen muchos views, que son personas muy estudiadas y que son héroes de la causa, ¿no? Entonces, pues suma a esas personas, ¿no? Eh, Obviamente es una, pues una chambota en todos los sentidos, porque, no sé, por ejemplo, ahorita que es el mes del orgullo LGBT, y nosotros en Templo lo vivimos cada maldito año. Sale la peor basura de Tal cual. gente que se dice estar a favor de una idea libertaria, de conocimiento, y con Tere lo estaba platicando ayer precisamente, ¿no? Que uno de estos vatos que salió a decir, no, es que tú me estás imponiendo tus ideas sobre la ideología de género, que nunca me ha quedado claro cuáles son los manifiestos de la ideología de género y por qué es tan malvada, pero yo sí respeto a los gays. Y publica en Facebook, hablando de la FaceApp, de por si hay un buen de putos, ahorita con lo de la FaceApp va a salir más. Con Órale, todo qué bueno, respeto. putas a los Y ya homosexuales, están con sus a la puterías, comunidad ¿no? O cosas LGBT. así. Entonces, sí, sigue siendo así una cuestión muy rasposa, ¿no? Incluso aquí en la Ciudad de México, que es la ciudad tal vez más progresista de América Latina, no solo de México, en cuanto a derechos, en cuanto al papelito. Pero ya nos vamos, o sea, fuera del papelito, nos vamos a los hechos y se vuelve una situación pues muy compleja, una situación donde, pues esto, ¿no? Hay foros, pero los foros grandes de los medios pues no invitan a las personas que deberían, o sea, hay un sesgo ahí, y pues los otros foros donde sí están las personas que deberían son un poco más invisibles, tienen menos alcance y ahí ya se vuelve un poco complicado. Creo que también Pues ahí hay una cuestión como de falsa autoridad intelectual.
¿no? O sea, y sobre todo muy dominada específicamente por ¿quién? Por los hombres cis blancos heteros, ¿no? Que, o sea, que, a ver, no, yo soy experto en el tema, yo he leído 1000 libros, ¿cómo no voy a hablar de, ahora sí que como el meme del perrito este de la compu, ¿no? ¿Cómo vergas no voy a saber? Y pues no, entonces ellos en esta burbuja, nube elevadísima de conocimiento que creen tener, hablan sin mayores miramientos de experiencias que no les atraviesan ni que jamás les han atravesado y que no hay manera de que entiendan. Porque incluso si por alguna asomo tienen un poquito de empatía, no es lo mismo tener empatía con un grupo que ser parte de ese grupo, porque nunca has tenido esas vivencias. Entonces, ahorita ya creo que vivimos en un momento en el que existen colectivas para todo, o sea, existen colectivas LGBT, colectivas feministas, colectivas de gente racializada, o sea, colectivas indígenas, etcétera, y con gente además bastante educada, bastante, pues sí, letrada al respecto, y que no también, porque no debería ser una cuestión nada más de elitista y de academia, pero que pueden hablar desde sus experiencias. Y estas personas que justamente están como a la cabeza o más visibles o más presentes, estos hombres en particular que están más visibles, son quienes deberían de bajarse de su nube, contactar a esas colectivas y darles el foro. Porque obviamente no tienen ese privilegio de contactos, de redes, de conocer a don fulano para que les den el foro. Entonces, deberían de darse a esa tarea, a pasarles el micrófono. No se trata de que, ay, me dieron el micrófono, es mi deber hablar. No, si te dieron el micrófono y tienes privilegio, pásalo a alguien que no lo tiene, si vas a hablar sobre su grupo. Pero es que falta mucha representación, ¿no? En los medios, en las instituciones, en los grupos. O sea, sí, hace falta que empiece a haber como esta representación en muchas cosas y también que eso empieza a ayudar a cambiar la idea, ¿no? De los discursos y de las acciones. Creo que también un problema es la representación que tan real es. ¿A qué voy? Si tú eres una persona con privilegio, no sé, yo hablo desde lo LGBT, como persona trans, como persona no binaria. Si tú tienes el privilegio y dices, ay, bueno, vale, pasó el privilegio a alguien trans, LGBT, en X, ¿no? Pero esa persona también tiene privilegio desde dónde te va a hablar, ¿no? Porque como colectivo LGBT, ¿a quiénes siempre le dan los focos? A los vatos homosexuales, cisgénero, hegemónicos, que de clase media alta, ¿no? Entonces, yo, Iker, persona trans, no binaria, precarizada, vulnerada, etcétera, que aparte es neurodivergente, ¿qué va a poder decir por mí un joto cisgénero que nunca en su vida ha tenido ciertas luchas? Entonces, más que representación, además, yo creo que agregaría la palabra representación real, pero real. Si tú eres una persona con privilegios y le das el micrófono a alguien del grupo vulnerado, pero es una persona con privilegios dentro de ese grupo que ni siquiera está vulnerada, sí sirve, sí, porque la visibilidad siempre es necesaria, pero creo que habría que fijar habría que fijar objetivos de qué voy a hablar, si es una problemática prioritaria, y si sí lo es, cuidar muy bien a quién le voy a preguntar. Porque tristemente las disidencias siempre nos vemos opacados por gente de las disidencias que tienen más privilegios, ¿no? Entonces, sí es muy importante cuidar que como personas nos podamos proyectar en la persona que está hablando y que esa persona sepa comunicar una problemática real de forma objetiva, porque si no, solo estamos adornando el carro para el desfile LGBT, no estamos llegando a nada y muchas veces esta gente desinforma. Y esa desinformación recae en cualquier incidencia política que nosotros o cualquier grupo pueda hacer para la obtención de derechos. Y eso creo que viene desde ahí este problema, ¿no? Si no hay una representación real, jamás vamos a tener acceso a derechos reales que si bien no pueden solucionar, pero también pueden permear en una mejor calidad de vida para este tipo de grupos vulnerados. Claro, y si alguien ya de por sí con privilegios sí tiene la oportunidad de tener el micrófono, porque así pasó, creo que como personas que tenemos privilegios tenemos que estar conscientes de esos privilegios. Entonces, no tratar de hablar por grupos que no representamos, ¿no? Entonces, a lo mejor yo, pues sí, soy parte del colectivo feminista y soy mujer,
pero yo no represento a las mujeres racializadas, yo no represento a las mujeres trans, yo no represento a las mujeres precarizadas, ¿no? O sea, yo soy una mujer con privilegios, con un montón de privilegios, ¿no? Entonces, creo que es importante también, si se nos pasa el micrófono, que estemos conscientes de esos privilegios y no tratemos de hablar por todos, ¿no? O sea, por hablar quizás nada más de una parte o dejar bien claro, ¿no? Así como, este tema debería de ahondarlo más una persona a la que le atraviese y dejarlo claro. O sea, sí se puede, o sea, ¿cuál sería el camino? ¿Empezar con uno mismo o ya debería de haber como una institución que sea más efectiva y ya empieza a forzar como estos caminos? O sea, como lo debería haber sido la CONAPRED, que la verdad yo creo que la CONAPRED nunca ha hecho el trabajo como lo debería de hacer. Yo honestamente pienso que si desaparece o no, no creo que haya gran diferencia, porque no creo que sea efectivo, ¿no? Porque desde el gobierno no hay un entendimiento de las necesidades de todos estos sectores vulnerables o vulnerados. Entonces, ¿cuál debe ser el camino? Que ya haya instituciones efectivas o que cada uno debe hacer por su parte o debe ser paralelo. Pues debería de ser paralelo. Pasa aquí en México, precisamente lo que les comentaba hace rato, ¿no? La Ciudad de México es la ciudad en cuanto a leyes más progresistas, pero eso, en cuanto a leyes, en el papelito. Entonces, la CONAPRED es igual, es una institución de papelito. Y pasa, no solo con la CONAPRED, o sea, pasa con muchas instituciones y muchas procuradurías aquí en México que están como de adorno, ¿no? O sea, por ejemplo, siempre que son elecciones, hay un buen de irregularidades y hay una procuraduría que se supone que se dedica a ver eso y es de papel, o sea, no sirve de ni un carajo porque nunca hay una sanción real. O sea, si habláramos, por ejemplo, en tiempo de elecciones, muchos partidos políticos ya ni deberían de tener licencia. Sí. Pero ¿qué pasa? Que estas instituciones son de papelito y ya a la hora de los trancazos no tienen dientes, no tienen garras para morder al que está haciendo las irregularidades. Eso es una parte. Otra, pues sí, obviamente nosotros como, pues sí, como sociedad, ¿no? Esto que acaban de comentar tanto Iker como Tere, ¿no? Decir, bueno, igual yo tengo el micrófono, pero también a lo mejor el hecho de que tenga el micrófono, yo no significa que tenga todas las aristas, ¿no? ¿Por qué? Porque no hablo desde la parte racial o no hablo desde la parte precarizada. Entonces, pues también si tengo chance de pasar nuevamente el micrófono, pues lo hago, ¿no? Abrir más esta cuestión. Y en general que nosotros como sociedad, en muchas cuestiones que tienen que ver con la política, o sea, la sociedad mexicana es una sociedad muy apolítica, no participa en la política, la ven como un juego de fútbol. Yo le voy al PRI, yo le voy al PAN, yo le voy a Morena, literal como si fuera un juego de fútbol, y a ver qué hueso me saco, qué hueso me dan, pero no tenemos esta cuestión de exigir realmente que funcionen este tipo de cosas, ¿no? Prácticamente todos los que estamos aquí hemos sufrido algún tipo de discriminación. Antes de entrar a grabar decíamos, bueno, Iker es la representación total, ¿no? Es mujer trans, es neurodivergente. Soy hombre trans. Hombre trans. Vean, Persona trans, si quieres. Le ha llovido a Iker bien cañón, ¿no? Y es satanista. Además. Hoguera, drag queen. Sí, es cierto. Lo demás se lo puede perdonar la sociedad, pero el satanismo es jamás. Ajá, por ejemplo, o sea, Iker nos ha platicado mucho de eso, ¿no? Dentro de grupos, por ejemplo, LGBT, sin bronca, ¿no? Eres satanista, qué horror, ¿no? Entonces ya encuentras una discriminación dentro de grupos que supuestamente no discriminan, porque han vivido la discriminación. Y ahí se empieza a volver, pues, una cuestión, o sea, bien complicada, porque han surgido, o sea, incluso como sociedad, un buen de debates bien estériles, donde grupos que han sufrido discriminación, que son vapuleados, que no tienen representación, también entre ellos mismos empiezan a aventar tierras y a agarrar de trancazos, ¿no? Entonces así está muy difícil, porque en vez de ser una suma de voluntades, pues somos un montón de grupitos separados, que si bien no tenemos que estar de acuerdo en todo, creo que la parte más importante, pues es que todos hemos vivido en nuestro país, pues es una cultura de desigualdad bien cabrona, una cultura de machismo bien cabrona, y una cultura donde la procuración de justicia es inexistente. O sea, a mí se me hace muy preocupante en este gobierno, por ejemplo, el caso de Mireles, ¿no? Creo que ahorita es como súper aberrante que siga ocupando algún puesto
después de todas las declaraciones que ha hecho, si se me hace o se les hace que Chumel, su participación debió haber sido vetada por todo lo que ha hecho, pues Mireles debía ser peor, o sea, no, Mireles no debió solo estar en la él, cárcel. sino quien lo puso en el cargo, ¿no? O sea, ¿cómo obtienes personas? Porque obviamente este mensaje que mandas a la sociedad es de, pues puedes violentar libremente y vas a llegar a algún puesto y no pasa nada, o sea, tú tranquilo. Entonces creo No, que pues, o sea, ahí debe haber cambios. o sea, eso, ¿no? O sea, Mireles, para empezar, más que estar liderando cualquier cosa, debería estar en la cárcel por pedófilo, para empezar, ¿no? Y pues no te están lejos, ¿no? El señor que tenemos acá, el payasito naranja del norte, pues dijo, las puedes agarrar por la pussy y el señor es presidente, ¿no? Entonces, son estos discursos que, sobre todo eso, sobre todo a los hombres no racializados, se les perdona sin mayor problema, ¿no? O sea, a los grandes cineastas que literalmente han violado mujeres en la pantalla, nadie los cancela, siguen trabajando, ¿no? No así a muchas otras personas que sí viven algún otro tipo de opresión y que también se les cancela por cualquier cosa, ¿no? Entonces, en la cuestión de lo que dice Marco, de que al final somos grupos muy diversos, yo creo que un término importante es la cuestión de la imbricación de las opresiones, ¿no? O sea, cómo las opresiones se van construyendo una sobre la otra y todas se van imbricando, se van construyendo encima, ¿no? Entonces, contra eso está la interseccionalidad. Entonces, siempre la cuestión de los privilegios, ¿no? O sea, entender que dependiendo de un grupo en el que estemos, va a haber otros que son cuestiones que no me atraviesan, ¿no? Entonces, es bien importante siempre estar consciente del privilegio cuando no se es parte de sus grupos, y yo creo que en cuestión de las instituciones están en pañales, y lo que pasa con la CONAPRED creo que sí es más importante que exista a que no exista, porque cuando ya existe, ahora sí que ya hay a dónde apuntar un dedo, ¿no? Y a quién exigirle. Cuando no existe, no. Entonces, aunque esté haciendo pésimo su trabajo, aunque literalmente no esté haciendo prácticamente nada, creo que es más importante que exista para tener que señalar a que no exista, porque entonces no hay nada que señalar. E incluso eso me parece como bastante peligroso justamente de quitarlo, porque es así como de, ay, no, no, aquí esto me va a dar problemas porque va a haber gente quejándose de este tema, entonces mejor lo quito. Y callas a toda la gente que se está quejando de eso. ¿De qué te quejas? ¿A quién se lo dices? ¿No? Entonces creo que sí es importante que exista un órgano, a pesar de que no esté funcionando bien, y más bien quejarse de que no está funcionando bien. Sí, se Sí, debería concuerdo de forzar a hacer las cosas como deben de ser. Exacto. Sí, y concuerdo también totalmente con Tere que entre opresiones hay opresiones y entre grupos disidentes hay disidencias. Y justo fue un tema para mí en la semana también con el tema de la muerte de María Elizabeth, que ayer encontraron su cuerpo. Justo yo tenía como un tema, también hablando de este rollo de la cancelación y todo eso. Justo en la mañana platicaba con uno de mis hermanos y me decía que, ¿por qué a las mujeres cisgénero que son transfóbicas les dicen TERF y sacan todos estos eslogan de Kill a TERF y etcétera, etcétera, etcétera? Pero cuando es un vato homosexual hegemónico y hace mil cosas, le dicen, ay, no, pobrecito, déjenlo, se está desconstruyendo, está aprendiendo, ¿no? Y es como de, no. Para empezar, si nosotros entre disidencias no nos exigimos un respeto y no hay, vuelvo a lo mismo, a una representación real, no podemos exigir nada a un gobierno ni a una institución si está viendo que entre nosotros mismos nos estamos tirando piedras. Y este fue como un tema para mí esta semana. Una drag queen se le ocurrió agarrar y decir, bueno, voy a hacer un mini concurso. Una drag queen muy influyente en Ciudad de México, que es muy conocida, se le ocurre decir, ay, bueno, voy a hacer un concurso por este filtro del FaceApp, que te cambia de hombre a mujer, que creo que es una tontería de entrada. Y dice, y se va a llamar Miss Trans, o la más trans, señorita trans, algo así, ¿no? Y para ver quién de los gays es más mujer trans con el filtro. Se pone a hacer su concurso. Y yo cuando me entero, porque aparte le sacan una nota en un medio muy popular dentro de la comunidad LGBT, un medio que tiene miles de views y lo siguen muchas personas, y le sacan una nota así como de, ay, jaja, qué gracioso, miren su concurso de mujeres trans con el filtro. Entonces, pues obviamente la bandita trans que no nos parece, dijimos, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué somos un chiste? Porque tú, vato privilegiado, agarras de chiste y creo que también es otro tema muy importante que usan a lo tonto los términos sin saber qué implicaciones puede tener
usar un término o cierta etiqueta de cierta población. Y lo agarro para jugar, lo agarro para entretenerme, porque qué aburrida la cuarentena y pues que qué padre el filtro y yo no tengo nada que hacer, pues vamos a hacerle, ¿no? Y justo ya a esta persona le dije directamente, se me hace súper insensible y la verdad me da asco que una persona como tú, que siendo figura pública, que aparte tienes una responsabilidad social al ser figura pública, porque todo lo que dices tiene un impacto, agarres de juego el jugar a ser mujer trans. Entonces hubo ahí como toda una controversia, una polémica enorme entre estas personas, porque también hubo quien se sintió aludido, claro, y pues no falta quien saque las garras. El debate seguía hasta el día de ayer en la noche. Bueno, unas disculpas horrendas de, ay, perdónenme, tengo normalizadas muchas conductas, pero enséñenme, edúquenme. Y es como de, morro, tú fuiste a la universidad, tú tienes muchísimas Edúcate. más oportunidades. Yo porque no soy kinder, yo no te voy a educar, ¿sabes? Claro. Entonces salió como toda esta polémica y justo ayer con el hallazgo del cuerpo de Elizabeth nos preguntamos, y si pues, es un tema que nos atravesó mucho, estos fotos se quitan los filtros y no pasa nada. Te quitas el filtro, tú sigues teniendo tu trabajo en tu antro, tú sigues teniendo la lana para pagarte un día del antro a tu casa en drag y no te va a pasar nada, pero ni Elizabeth, ni Alesa, ni Agnes, ni las miles, ni millones de mujeres trans que han sido asesinadas a lo largo de la historia van a revivir porque su asesinato no fue un filtro de FaceApp, ¿sabes? Entonces, si entre comunidad nos negamos a educarnos, nos negamos a reconocer nuestros privilegios, y ojo, porque también sacan mucho el tema de, ay, me estás pidiendo que me deje mis privilegios, y es, no, te estoy pidiendo que te los cuestiones y que desde ahí sepas qué puedes decir, qué no puedes decir, por quiénes y por quiénes no puedes hablar. Si no vas a hacer nada, pues no estorbes con tus privilegios y hasta a un lado y deja a las personas que están haciendo activismo que lo hagan. O si vas a hacer algo y vas a aportar algo con tu privilegio, que sea sin apropiarte de un discurso. Entonces, si esto como comunidad, y eso no pasa solo en la comunidad LGBT, creo que pasa en todas las comunidades, ¿no? A ver quién eres más gay, a ver quién es más trans, quién es más mujer, ¿no? O sea, si eres mujer trans, no eres mujer, y como yo soy cisgénero, sí soy mujer y soy más mujer que tú. O Exacto. sea, no, pues es que todos mi descendencia ha sido todos hemos sido afrodescendientes, pero en tu familia hay una persona que no lo es, entonces tú eres menos negro y tú tienes menos derechos de gritar tus opresiones, ¿no? Entonces, si entre comunidades no nos apoyamos, no nos echamos la mano y estamos señalando a ver quién es más oprimido y sacamos el opresómetro, Sí, las ¿cómo? Olimpiadas de la Supresión. Ajá, o sea, ¿cómo? Y te haces la víctima cuando te decimos no, porque tú tienes tal y tal privilegio, cuestiónatelo, pues no podemos llegar a exigirle nada a una institución de gobierno, ¿no? Y Claro. es como, es bien triste y es bien difícil porque pasan muchas situaciones horribles todos los días, muchos casos de crímenes de odio, feminicidios, transfeminicidios, etcétera, etcétera, etcétera. Nos estamos peleando entre nosotros y si hay una institución a la que apuntar y le apuntamos y le exigimos, pero si no hay una homogeneización de prioridades y necesidades, bueno, te puedo señalar con APRED y te puedo señalar, pero a la hora que nos digan, no, pues es que ¿qué me vas a exigir entonces? Si no tenemos una base de prioridades, tampoco podemos exigirle nada al gobierno. Y eso pues está bien triste porque el gobierno nos puede dar mil cosas, 100,000 programas, sí, y hay 1,000 programas que no sirven, pero hay 1,000 programas que sí sirven. Está el Mujeres, está Clínica Condesa, etcétera. Pero ¿qué pasa con todos esos miles que no sirven? ¿Qué les vamos a exigir si nosotros no damos como una cara por la comunidad y vuelvo a lo mismo y no tenemos una representación real? Por ejemplo, a mí Ofelia Pastrana, ¿en qué me puede representar como comunidad trans? Pues sí, como comunidad trans, pero Ofelia Pastrana no atraviesa lo mismo que yo atravieso y no puede exigir algo que no vive. Entonces creo que sí hay que, vuelvo a lo mismo, cuidar mucho. Uno, cómo usamos los términos para referirnos a las poblaciones. Dos, revisarnos como personas desde dónde podemos aportar y si no podemos aportar, no estorbar. Y tres, saber qué le vamos a exigir al gobierno a través de las instituciones para que ahora sí pueda haber como una rendición de cuentas por parte de ellos, ¿no? Que ahora sí se empiece a trabajar como en una apertura a una carta de derechos que sea homogénea, que sea de acuerdo a las necesidades y una carta de derechos que sea inclusiva. Claro. Creo que Pero para eso le hace falta mucha educación, ¿no? Y entonces,
cómo haces llegar a esta educación. O sea, porque tú estás hablándolo como, o yo entiendo dándolo por hecho que la gente entiende todas estas cuestiones de las que tú hablas. Tú lo entiendes porque, o nosotros lo podemos entender porque lo hemos vivido o hemos profundizado más en el tema. Pero una persona que está negada, porque yo he escuchado incluso que dicen que en México no hay racismo, que no hay sexismo, que el machismo no es cierto porque pues nosotros amamos mucho a nuestras mamás, ¿no? Entonces, ¿cómo les haces entender esto? ¿Cómo los educas si están negados de una situación que ellos piensan que no existe? Creo que hay una cuestión, o sea, retomando también un poquito de lo que se decía hace un momento, la cuestión de la polémica. La polémica no es mala, o sea, la polémica está bien, ¿no? O sea, está bien que haya temas que nos hacen discutir y contradecirnos y toda esta cuestión, ¿no? Porque nos hace cuestionarnos. Pero creo que algo que es muy, muy común quiero decirlo, en nuestra cultura mexicana, pero creo que se da de cierta forma en toda la humanidad, que no sabemos separar el enjuiciar una idea de enjuiciar a una persona, ¿no? Entonces, o sea, puede que cualquiera de ustedes esté diciéndome algo con lo que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Y si me lo, o sea, tenemos que aprender a plantear las cosas de manera neutra, ¿no? Así como que, bueno, a mí me da la impresión de que este tema es así, 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 por estas razones. Algo que luego Marco habla mucho en sus live, ¿no? De esta cuestión de, bueno, mi argumento tiene estas bases, ¿no? Y entonces, si yo te respondo con otro argumento, te voy a decir qué de tus argumentos puedo yo contraargumentar con otra información, ¿no? Pero, y sobre todo en el feminismo se da mucho esta cuestión de juzgar la idea, no a la persona. O sea, no que porque, y pasa mucho en el debate rad-lib, ¿no? Radical liberal en el feminismo, ¿no? De que es esta cuestión de, bueno, a ver, yo creo que se tendría que cuestionar el sexo biológico como base de la opresión. Y que bien podría ser así como de, bueno, pero no sé, no solamente es el único elemento, bla, bla, o que hubiera ciertos argumentos, pero no, inmediatamente la respuesta es como, ay, pinche TERF, ¿no? Y entonces ya no hay diálogo, ¿no? O así como de, no, para ver, las personas trans viven una cantidad de discriminaciones, bla, 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 y, ay, no, vatos con falda, ¿no? Y entonces ya no hay diálogo, o sea, ya simplemente se transforman en discursos de odio para ambos lados, ¿no? Y de ahí ya no se avanza. Entonces no se permite como esta parte, a ver, o sea, tú como persona trans, mira, yo pienso esto y esto y esto del sexo biológico, o aquí un punto en común, ¿no? Por ejemplo, a Icar no la puede representar Ofelia Pastrana como persona trans, porque no viven las mismas opresiones, ni siquiera a pesar de ser ambas personas trans. Y, por ejemplo, a mí como mujer no me puede representar Ofelia Pastrana porque ella dice que los vientres de alquiler están bien, que está chido pagarle a una mujer porque te geste un hijo, y para mí eso es inaceptable, ¿no? Entonces yo como mujer con útero no tengo un punto de encuentro con ella como mujer trans, ¿no? Entonces ahí hay ahora sí que ahí torce el rabo la marrana, ¿no? Y entonces ambos siendo grupos oprimidos, pues ya tenemos ahí una discusión, ¿no? Pero entonces si yo me pongo a decir, no, pinche vato con falda, ¿qué vas a ver si tiene pene? No sé qué, ahí ya no hay diálogo, ahí hay puro odio, ¿no? Pero sí, o sea, y si me pongo a juzgarla como persona y no juzgando las ideas que me está dando, pues no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Entonces creo que eso es un diálogo que tenemos que aprender, y la neta es que es bien difícil porque en muchas ocasiones la verdad sí nos atraviesa la tripa, ¿no? O sea, y sobre todo como en cuestiones de violencias graves, ¿no? O sea, a veces es muy difícil, pasaba un poquito, por ejemplo, con el tema del MAP, de los pederastas pedófilos, que yo decía, a ver, pero es que pederasta y pedófilo no es lo mismo. Técnicamente son dos conceptos diferentes. Y no, bueno, la banda así de, o sea que uno está bien, el otro no. Y yo así, en ningún momento dije eso. Dije que son cosas diferentes. Y si son cosas diferentes, son problemáticas diferentes que se tienen que legislar diferente. Porque si no, te embarras una con la otra y siempre va a haber quien aproveche los huecos, ¿no? Entonces, si no defines bien las cosas, no las puedes politizar bien y no las puedes legislar bien. Entonces, cuando surge esta rabia, esta indignación, esta digna rabia, que sí realmente lo es, por la violencia vivida, a veces nos termina cegando. Y la verdad es que llegar como a un estado de control emocional como para poder debatir algo sin que te atraviese la tripa y te rebase, donde puedas sentir una digna rabia sin que te cegue,
es complicado y no es algo que se pueda dar entre muchos grupos. Y creo que es algo de lo que se tiene que hablar en foros como ustedes que tienen como cierto número de seguidores, de personas que los escuchan, que a lo mejor se lo puedan plantear, ¿no? Que a lo mejor digan, a ver, cuando yo estoy debatiendo algo, la neta es que nada más contesto porque me contradijeron, o porque neta, o a lo mejor lo que me están diciendo me está picando algo y no quiero aceptarlo, ¿no? Porque es cierto que las opiniones no deben ser humildes, así de ahí, pues es que es mi humilde opinión, pero tienen que tener un margen de humildad suficiente para recular si te estás equivocando. Creo que tienes que ser receptivo, ¿no? Para también a veces entender que tal vez la idea que tenías hace 5 segundos no era correcta y con lo que te dijeron tal vez ya cambió, ¿no? Eso lo hemos vivido mucho en el satanismo, cuando la gente llega a discutir y se aferra en un punto y creo que les damos argumentos bastante sólidos y se aferra y terminan mentando madre, ¿no? Porque ya no saben Ya no hay más. qué camino tomar, ¿no? Y Marco, que Sí, es el que se claro. enfrenta más a eso, yo no me enfrasco porque ya si una persona está cerrada a entenderlo, pues no tiene ningún caso. Marco le encanta y sí darse sus tiros. No, No, y creo que otra cosa también es saber cuando te estás equivocando, justo como dices, y decir, bueno, si me lo están diciendo, ¿por qué me lo están diciendo, no? Claro. Y es Bueno, como y no de, solo a que te ver, equivoques, porque también puede haber, no sé, por ejemplo, ahorita que estaba en el caso de Ofelia Pastrana, ujú, tal vez ella desde sus vivencias y desde sus necesidades, ella tal vez siente un vientre de alquiler, ¿no? Tal vez quiere ser mamá y ya no tiene la forma de serlo, más que de esa forma, o bueno, o ella es la forma que encontró, y juzgarla tal vez sesga o limita la forma de comprender como sus vivencias y es como juzgarla desde fuera, ¿no? Pero Como esa es se ve la en cosa, el... no es juzgarla a ella, es juzgar a la idea. ajá, claro. Ajá, Y otra pero ella cosa lo puede también, entender que estás en contra de ella, ¿no? Y su gente que le A siga ver, puede sí, comprender sí, que, y de ahí o pueden sentir surgir, que la estás precisamente de ahí agrediendo. surgen un montón de malentendidos. sí, claro, y Totalmente. creo que también otra cosa bien importante es saber, como decía, saber cuándo le estamos cagando, cuándo le estamos equivocando y cuándo no nos toca hablar de un tema. Sí, los Claro. vientres de alquiler son un tema para mujeres, pero son un tema para mujeres cis. Y me atrevería a decir que incluso para masculinidades trans. ¿Por Ujú, qué? Porque son cuerpos gestantes, ¿no? exacto. Entonces, otro tema y otra polémica que hubo también, volviendo a lo de Felia, fue que subió una foto con el pañuelo verde. Y yo admiro mucho a Felia y yo la quiero mucho, Marco y Esteban también la conocen, pero, güey, eres una morra trans. Pero Tú no nunca vas eres a un cuerpo, abortar. tú nunca vas a abortar. No es tu lucha a pesar de ser una lucha para mujeres. Exacto. Y aunque a mucha bandita trans le cuesta admitirlo, hay luchas que son para personas cis exclusivamente. ¿Por qué? Porque volviendo a la parte de este discurso desde la biología, por ejemplo, ¿no? Pues sí, a lo mejor yo no me identifico con mi cuerpo, pero pues mi cuerpo cumple Existe. ciertas funciones biológicamente y eso no lo podemos cambiar ahorita. Entonces hay luchas que no van a ser para ti y saber cuándo decir, ok, sí, la regué, saber pedir perdón y qué voy a hacer con eso, revisarme, cuestionarme y cambiar esa conducta que tengo normalizada, pero que me dijeron, oye, no, párale porque por ahí no va el tema y estás equivocado por esto, por esto, por esto, por esto, ¿no? Lo que pasa también muchas veces con este tipo de cuestiones es justo lo que decía, que ya empezamos a juzgar a la persona y empezamos a gritar pinche terf, y al otro le gustan ay machito con falda, y al vato trans le gustan lesbiana de closet, y ya se volvió una batalla de insultos, ¿no? Más que de diálogos y de ideas. Entonces, y otra cosa muy importante también, y que he visto que no se lleva a cabo, si ya te están señalando y te está diciendo, oye, güey, me hiciste esto, pasó esto, ¿qué onda, no? Creo que está mal por esto, me atraveso por esto, te estoy dando mis argumentos. Saber disculparse y decir, bueno, ¿se ocupa una reducción de daños? Sí. Ok, ¿cómo va a haber esa reducción de daños, no? ¿Cómo voy a redimir lo que hice porque a la otra persona, no sé, le costó N cantidad de cuestiones personales que les atraviesan? ¿Por qué? Porque también como personas, como grupos vulnerados, hay cosas que nos atraviesan y hay cosas que repercuten psicológicamente, ¿no? Y Marco no me va a dejar mentir. Entonces, necesito una reducción de daños, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y volvemos a lo mismo, como decías también Esteban, bueno, las personas no lo entienden porque no se los explicas, pero si no están abiertos al diálogo ni a cuestionarse lo que se les está diciendo, ¿cómo los voy a educar? Porque la otra persona también está dispuesta a aprender, tiene que estar dispuesta a aprender y no todos están dispuestos a aprender.
Y eso es algo bien importante, porque hay personas a las que le señalas, te dan en avión, te dan su disculpa toda churpia de, ay, sí, la regué, jaja, perdón, ¿me educas? Y discúlpame, pero eso no es una disculpa. Me estás dando el avión y me estás tirando de a loco, loca, loque, y vas a repetir tu conducta en el futuro. Y también siento que hay que elegir nuestras batallas, como decía Madre Franca, de House of Apocalyptic, aprender a elegir con quién sí voy a pelearme y con quién decir, no, ya eres un caso perdido, yo ya no puedo hacer más por ti, bye, y me alejo de ti. ¿Por qué? Por tu cuidado y cuidado de mis círculos. Claro. Y eso es Marco quería algo de lo que comentar. nadie habla. Pasa, por ejemplo, a mí hace unas semanas, y Tere y yo después platicamos de eso, publiqué en Facebook un meme donde decía que si eras una persona pues indiferente o estabas en medio de, pues estabas en realidad del lado del opresor. Y entonces en estas cuestiones que comenta ahí Iker de pues, las personas que quieren ser educadas, una chica comentaba, dice, no, pues es que, o sea, el hecho de que yo sea neutral no significa que estoy del lado del opresor. Y así de, no, por supuesto que estás del lado del opresor, ¿ok? Y bueno, se le dio una cantidad de ejemplos y esta chica solita así, daba marometas, se revolcaba, se echaba la soga al cuello. Total que, pues para ella no, o sea, ser neutral no era estar del lado del opresor, ¿no? Y después Tere lo comentaba, ¿no? O sea, es que pues, la ignorancia está cañona, porque a lo mejor, pues propiamente tú no quieres hacer daño, pero como no te quieres educar del tema, pues al fin y al cabo terminas haciendo daño. De una manera indirecta terminas haciendo daño, porque hay gente que definitivamente no quiere, no le cabe, ¿no? Por más, pues en este rollo, en todo este intercambio en la publicación, que se le explicó, que se le dijo los argumentos, objetivos, se le dieron ejemplos, a la chica nomás no le entró por la cabeza. Ella simplemente decía, no, si yo estoy en medio, es más, estando en medio, pues ya no me meto en ninguna controversia con nadie y a nadie afecto y ya, ¿no? Pero especialmente lo decía mucho en el rollo de, pues es que es algo que a mí no me afecta, entonces si no me afecta, pues no tengo por qué tomar postura, ¿no? Claro. Entonces digo, ahí está bien chido hablar de libertad, ¿no? O sea, yo estaría bien chido diciendo, no, pues es que pues yo no soy negro, o sea, ¿para qué hablo de la opresión de los negros? ¿O para qué digo que está mal el racismo si yo no soy negro? Pues chingue su madre, a mí no me afecta, pues qué chingona mi libertad, ¿no? Porque como a mí no me afecta, me vale madres lo que pase el resto de las personas, ¿no? Entonces ahí sí está cero, cero empatía y cero, cero ganas de educarte. Y creo que una cosa es una postura neutra y otra cosa hablar sobre las luchas de los demás sin apropiarnos del discurso, porque también tenemos que entender que hay personas que quieren hablar de las luchas y le dices, no, no así porque tú no eres racializado, tú no eres mujer, tú no eres una persona trans, tú no eres una persona indígena incluso, ¿no? Y tú no puedes como hablar desde cierta postura del discurso porque no te atraviesa, porque te estás apropiando del discurso y volvemos a lo mismo, tú no los representas. Y otra cosa es tomar una postura neutra y decir, a mí me vale madres, como dice Marco, pues no me importa, yo no voy a decir nada, y si veo presión o veo que alguien lo están violentando, pues no voy a decir nada porque pues no es mi bronca y vayan a decir que me estoy apropiando del discurso. Y otra cosa muy diferente es tomar una postura como aliado, aliada, aliade, que creo que en el feminismo no aplica lo de los aliados nunca, por cierto, pero tú puedes tomar una postura en donde alzas la voz y das visibilidad a los temas y, no sé, N cantidad de cosas que puedes hacer como persona fuera de ese grupo vulnerado o disidencia. Y no estás siendo al lado del opresor, pero tampoco te estás apropiando de su discurso ni los estás queriendo representar. Y creo que es una postura bien difícil de tomar y bien difícil de entender porque tenemos que aprender a conocer los límites de lo que nos toca y lo que no nos toca decir y exponer y reclamar y gritar y demás. Y eso es algo que nos toca aprender desde cuestionarnos los privilegios y a la gente no le gusta cuestionarse. Y a mucha de esta gente que no le gusta cuestionarse es gente privilegiada que no se cuestiona por flojera, porque tiene todo el acceso a la información. Y lo decía justo en un conversatorio la semana pasada sobre envejecimiento trans y sobre envejecimiento en la comunidad LGBT, que, que, que justo es como bien complicado hablar de envejecimiento para una persona cisgénero, para una persona trans, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, no, es muy difícil
tomar una postura sin apropiarnos del discurso, porque si yo no me cuestiono mis privilegios y tengo todo el acceso a la información, hay un exceso de información. Y tengo el privilegio de ese exceso de información, si no lo hago es porque no quiero y porque no me importa. Y porque a lo mejor en algún momento quiero hacer un comentario y como no quiero tener coherencia con un discurso, pues qué flojera informarme y qué flojera aprender y qué flojera lo que sea. Y pues yo estoy aquí bien como desde mi privilegio y no voy a hacer nada al respecto. Y eso también es algo bien, bien peligroso, porque tanto discursos como esos, como los que se apropian, como los mismos discursos de violencia, son los que matan a la gente. Son los que orillan a los grupos vulnerados al suicidio, a la falta de derechos, a muertes por falta de recursos. Y la gente dice, ay, es que nada más es un chiste, es que no quiero hablar de ello. No, güey, no es un chiste. Y no es gracioso, por ejemplo, con lo de Chumel, ¿no? Y no es gracioso. Gente que piensa como tú mata gente negra, mata gente racializada. Sí, exacto. Y está de la fregada no tomar una postura nada más porque no me quiero meter en broncas. Pues, güey, si no te quieres meter en broncas, por ejemplo, Marco no le pasó nada ayer por compartir la publicación que yo hice de la doctora Elizabeth. Hizo su comentario de que iba a Satanic House y la conocía y está dando difusión a lo que está pasando, pero tampoco está poniéndose la camisa de mártir y yo abogo por las personas trans. Exacto. Pero Creo que bueno, también, aquí siento... Ah, perdón, ¿quieres aportar algo más a eso? sí, bueno, quería decir esta parte, es que también creo que tendemos como a desdibujar mucho la línea entre lo discursivo y la acción, ¿no? O sea, de que de pronto, o más bien de pronto nos concentramos mucho en la parte discursiva, en el, bueno, ¿y tú qué opinas de tal o cual tema? Y de estar aquí así como, es que yo creo que esto, yo creo que aquello, ¿no? Y nada más en esta retórica, ¿no? De estar hablando sobre el tema, que obviamente sí es súper importante, pero creo que tenemos que tener también mucha atención en las acciones, ¿no? O sea, y no las acciones así como de, salir a marchar el día de la marcha y lo que sea, sino las acciones de todos los días, ¿no? O sea, lo que hacemos todo el tiempo, como de Braille que decían de, uy, ahora que ya está el coronavirus, las feministas ya no andan rayando los muros, ¿no? Ya desaparecieron. No, no desaparecimos, estamos donde estamos todo el tiempo, ¿no? Acompañando morras en abortos, acompañando casos de violencia, refiriendo morras a abogadas, o sea, lo que hacemos todo el tiempo, ¿no? Entonces, creo que es también bien importante no dejar que de pronto la parte intelectual nos empañe, ¿no? O sea, justamente particularmente en estos debates como muy polarizados que tiende a haber, y precisamente en este tenor de juzgar las ideas y no a las personas, tenemos que fijarnos en qué es lo que realmente hace la gente y qué hacemos nosotros en cuestión de esos temas, ¿no? En cuestión de tener una postura. O sea, en el caso de quizás de la comunidad LGBT y las feministas, o sea, ok, puede haber mucho debate entre las identidades y la biología y todo este rollo, pero ¿qué haces en la vida real? ¿Cómo tratas a las personas que son trans en la vida real, ¿no? Porque, o sea, a lo mejor yo en redes puedo debatir mucho del tema y preguntar y polemizar y lo que sea, pero en la vida real, o sea, para mí, una persona trans tiene todo el valor del mundo y como cualquiera de nosotras, y necesitan protección, ¿no? Entonces, cuando mi mamá tuvo una paciente que era trans, fui yo la que le dijo cómo preguntarle qué pronombres prefería, cómo dirigirse a ella, ¿no? O sea, cómo validar su identidad, ¿no? Entonces, esas acciones son importantes, más para gente que no sabe qué hacer porque ni siquiera por una mala intención, ¿no? O sea, en el caso de mi mamá, pues boomer, una generación muy diferente, ella le causa conflicto como de, a ver, pero a ver, ¿cómo que trans? O sea, o sea, mi familia me dijo que se llama Rogelio o lo que sea, ¿no? Y ella dice que se llama Natalia, entonces, o no sé, ¿no? Cualquier nombre, ¿no? Entonces, ¿cómo me refiero? ¿Qué hago, no? Y así, pues pregúntale, ¿no? O sea, porque tenemos esta noción de que no podemos preguntar, de que no podemos tratar de incluir a la otra persona en nuestro mundo y por lo tanto adaptarnos a hacerle a esa persona el mundo más cómodo, ¿no? Y en el caso también, por ejemplo, de los hombres en particular, o sea, que no les gusta romper este pacto patriarcal con sus amigos porque no les gusta el rechazo. El otro día posteaba yo algo al respecto. No les gusta que no los inviten al foot, no les gusta que se lleven la pelota y no los hagan parte. Entonces, pues cuando los cuates están así como, ay, sí, esta pinche vieja, así, pinche morra, no sé qué, está bien. Incluso si no les parece, no dicen nada, ¿no? O sea, se quedan callados. Y esas son acciones. Entonces, de nada va a servir que en la vida estés así como, ay, no, pues sí, yo creo que no, sí, las chavas y el feminismo y lo que sea. Si en la vida real cuando estás entre tus cuates no los contradices,
no les dejas que hagan sus chistes misóginos, sus chistes homofóbicos, o en la vida usas palabras homofóbicas y misóginas, ¿no? Así de que, sí, pues yo muy acá, muy aliado, muy lo que sea, pero cuando estoy con mis cuates me la paso diciéndoles, ay, tú qué pinche puto, y cosas así, ¿no? Entonces, a ver, no, o sea, a lo mejor para ti, tú no serías capaz de cometer un crimen de odio, tú no serías capaz de matar a alguien o de tal cual discriminarlo, ok, pero el vato con el que estás hablando, a lo mejor sí, ¿no? Y entonces el que tú, que sí estás consciente, uses ese lenguaje, valida al otro güey que sí es capaz de caer en una acción violenta, ¿no? Entonces, si tú como hombre no violento no pones un alto a discursos violentos, solamente estás potenciando las acciones violentas, ¿no? Y eso para cualquier sector, ¿no? O sea, yo no puedo decir, uy, sí, súper feminista, súper interseccional, y al rato decir, ay, pareces chacha. O sea, no puedo hacer eso, es completamente contradictorio, ¿no? Y ahí es la parte de, no me quedo nada más en el discurso, tengo que pasar a las acciones. Bueno, y eso pasa en todos los círculos, ¿no? Siempre va a haber, y yo lo vi en varias reuniones de feminismo que pude asistir, que siempre las morras como que luchan parece que tienen una lucha en común, pero por atrás es de pinche vieja y no sé qué, ¿no? Ajá. Las mismas tienen como todas estas ideas muy implantadas Muy y no se dan patriarcales. cuenta de qué daño están haciendo, ¿no? Al movimiento. Tal cual. Incluso he escuchado comentarios de feministas hacia los trans, que son biohombres, cosas que a mí la primera vez que lo escuché me quedé así de, wow, o sea, Sí. se me hizo súper ofensivo. Y no me Siguen siendo imagino a mí que discursos, no soy trans y se me hizo ofensivo, qué tan ofensivo se le puede hacer a una persona trans. por supuesto. Entonces, para empezar, tiene que cambiar esas ideas y esa información dentro de los círculos para que salga la información lo más, pues, correcta o positiva posible, ¿no? Y que se empiecen a olvidar todas esas agendas personales que también creo que frenan mucho todos los movimientos y luchas. Ahorita Exactamente. con lo que estaba comentando, Kike, me brincó una duda. O sea, por un primero me gustaría comentar que obviamente no estoy a favor de que se apodere uno de los discursos ni de las luchas, pero sí creo que es muy importante que se abra el diálogo y que cualquiera podamos hablar de todos los temas, porque somos como el parteaguas, ¿no? O sea, empezamos a hablar y empezamos a hacer la espinita en nuestros círculos, porque como tú comentabas de tu mamá, ¿por qué no conocer el tema? Porque tal vez en su círculo no se menciona eso, ¿no? Claro. Si no empiezas a abrir en tus círculos el debate a estos temas, pues nunca vamos a avanzar y nunca se va a empezar un diálogo en realidad. Entonces sí creo que todos debemos de poder participar y hablar y luego ya cuando tal vez se profundice más, pues sí invitar a alguien que sepa más del tema, ¿no? Justamente para evitar No, apoderarse de todo sí. esto. Y lo Sí, es menciono lo que porque tal yo vez puede ser decía. confuso para quien nos esté oyendo ahorita, ¿no? Sí, Claro. una Que dice, cosa, a ver, no vuelvo a lo quieren mismo. que participemos, pero quieren que nos informemos. Entonces, alguien ¿Cómo le puede hago? decir, ¿Por ¿cómo dónde le hago empiezo? entonces? Porque yo no pertenezco a eso, no soy trans, no soy gay, soy blanco. Siento que los podemos poner en un punto muerto. No, y justo vuelvo a lo mismo. Una cosa es hablar de las opresiones de los grupos vulnerados apoderándonos del discurso y poniéndonos esta camisa de mártir de yo abogo por las personas trans, LGBT, mujeres, cisgénero, racializadas, indígenas, etcétera, etcétera, y mostrarte como un ente, un portavoz de esa comunidad, porque hay gente que lo Protagonizar. hace. Porque hay gente que lo hace y porque protagonismo patriarcal. Ujú. Y otra cosa es, hablo del tema sin apropiarme de su discurso, como lo que decía esta Tere hace un momento. Bueno, yo soy un hombre cisgénero, por ejemplo, y me digo aliado feminista, ¿no? Yo no puedo ser parte del feminismo porque soy hombre y no hay más. No, ahí sí no hay un punto muerto. Se nos fue el internet, ¿alguien me oye? No solo a mí. Entonces, pero le puedo decir a mi amigo que está haciendo chistes machistas, homofóbicos, misóginos, que se calle el hocico porque eso está mal y está mal por esto, por esto y por esto y por esto. Y entonces yo ahí ya estoy hablando de una coherencia con mi discurso como aliado, entre comillas. Estoy dando visibilidad al tema, estoy como distribuyendo esta información. Con mi accionar estoy generando un cambio y no me estoy apropiando del discurso de las morras. Claro. Sí, o sea, Y son puedo hablarte de feminismo como hombre, pero no te voy a decir, y yo soy feminista, güey. Ajá. No, no. Feminista. Feminista, ajá. Sí. Y Debería también, de y también deconstruir sucede eso. mucho con estos activistas como que son activistas de todo, ¿no? Ujú. Con estos influencers, volvemos al tema Chumel, ¿no?
que son activistas de todas las causas del mundo, pero no les atraviesa ninguna. Exacto. Entonces, ¿cómo vas a hacer activismo desde ahí? Puedes replicar un discurso de aliado. Es que no me gusta tanto la palabra aliado, pero para fines prácticos la voy a usar. Ujú. Puedo ser un activista aliado, si se le puede decir así, y cuestionarle a la gente de mis círculos y a mis seguidores y a mí mismo qué está mal lo que estoy haciendo, pero yo jamás puedo ponerme en una postura ni decir yo represento a las morras o yo represento a las personas LGBT porque no lo soy. Entonces, no es una línea delgada, para mí no es una línea que esté como invisible, creo que es una cosa bien sencilla y bien clara. Yo no hablo por ellos porque yo no soy ellos. Yo hablo desde el cambio y desde el discurso que puedo generar yo, desde mis vivencias y desde las acciones que yo tengo normalizadas por toda la crianza machista patriarcal que se nos ha dado. Y creo que es algo bien diferente, pero también es algo bien difícil de entender. Pero volvemos a lo que decía Tere, si el otro se pone a insultar porque le estás cuestionando lo que está haciendo, jamás vamos a llegar a ningún lado y nos quedamos en esta pelea eterna de machito con falda y transmasculina y de TERF y de pinche racista y tu pinche chacha y ahí se queda el debate y es lo que pasa la mayor parte de las veces, tristemente. No está chido y no es bonito y no tendrá que ser, pero es lo que pasa la mayor parte de las veces y lo veo mucho con la comunidad trans y las feministas radicales, que es un tema de todos los días. No habían pasado ni 2 horas que se sacado la noticia de Elizabeth y ya había feministas radicales. Digo, hay feministas radicales que no tienen esta postura, porque tampoco hay que generalizar en este tema, pero ya había grupos feministas que estaban diciendo que se tenía que tratar como homicidio y misgendereando a la persona, y es como de, dude, o sea, quieres respeto, pero no respetas la identidad del otro y no te abres a un debate para que te den los argumentos de por qué sí es válido. Claro. ¿Marquillos agregar algo? Pues, digo, básicamente más bien recalcando lo que han comentado tanto Iker como Tere, ¿no? De repente este punto muerto, digo, ahorita todo lo que pasó con Chumel, esta parte que ahorita se ha calorado mucho los debates con la comunidad trans y la comunidad feminista, y que de repente sí está cañón, ¿no? Que la gente es totalmente extremista, ¿no? O sea, se va a una pared y se pega ahí y fija los ojos en esa pared, y las otras personas van a la otra pared y fijan los ojos ahí y no ven todo lo que pasa en medio, ¿no? Y está cabrón, y ahorita digo, son los temas que están como más fuertes, pero creo que pasa en todos lados, ¿no? Lo hemos platicado nosotros muchas veces en muchos foros, cuando teníamos el programa de Radio El Sendero Siniestro, en diferentes en vivos. O sea, no se niega que toda ideología tiene partes no radicales, sino extremistas. Pero pues esas personas extremistas no representan a toda la ideología, ¿no? Porque ahora también es lo que se está utilizando o se trata de utilizar mucho para bajarle a las luchas. O sea, ven en los noticieros a las morras quemando, destruyendo, y primero ni siquiera entienden el por qué queman y por qué destruyen, y toda la cuestión de los medios se centra ahí, pero no pasan a las morras en el Zócalo hablando en los templetes y hablando de sus experiencias, ¿no? Toda esa parte es invisible. Llega la parte del mes del orgullo y pasan la marcha y la celebración y todo bonito, ya todos somos bien incluyentes y todas las empresas somos bien incluyentes, aunque Coca discrimina, los bancos discriminan, pero ya todos somos súper incluyentes. Pero tampoco pasa lo mismo. Igual, cuando acaba la marcha LGBT, en el Zócalo se pone un templete y hay gente que empieza a hablar de su discriminación y de ese tipo de cosas, y de eso no se habla. Nosotros como satanistas, igual, ¿no? O sea, de repente sí, el satanismo, sí, hay que ser más abiertos, no sé qué, queremos hacer un reportaje, bueno, pero híjole, y los rituales y los sacrificios, y voy a traer a un pastor cristiano para que me hable de satanismo. ¿Qué carajos habla ese güey de satanismo? Y pasa, y no solo no sabe ni un carajo, ¿no? Sino que precisamente llega y se apropia del discurso diciendo, esto es satanismo, acabo de decir todo lo que no es, y entonces tú también como medio
acabas de dar pauta a darle palabra a un vato que hable de algo que ni tiene una jota idea, ¿no? Pues bien sesgado. Sí, que Sí, claro. El satanismo es sacrificar bebé, matar bebé. Mata bebés. ¡Mata bebé! No, esto es el feminismo. Así, ¿verdad? Nosotros sí matamos bebés. Aparte que ya empiezan digo, ahorita dentro del mame, igual, o sea, un vato que se pone a poner, es que, ay, van a quitar la imagen de la marca Jemima. Ujú. de, de hot cakes, para no decir todo el rollo, y el vato que lo publica pone, ay, todo por culpa de las pinches feminazis. Bueno, ¿qué tiene que ver, cabrón, no? ¿Qué tiene que ver el feminismo con la comunidad racializada? Pues nada, ¿no? Bueno, sí, Todo el mundo bueno, echamos sí, un dardo pero y- no fueron las Sí, feministas. pero no por ese sentido. Pero Sí. todos los males del mundo son por el feminismo, acuérdense. Y por la agenda LGBT. Y la agenda LGBT, La que ideología queer. a veces son lo mismo y a veces no, según ellos. Pero esto es Sí, de repente bastante lo que se comenta llegan Marco, ¿no? muy huecas. De que ya, ahorita de dónde obtienen la información, porque la gente tiene esta idea del satanismo, ¿no? Por el cine y las ideas que se tenían anteriormente y shalala, shalala. Creo que ahorita está pasando lo mismo con todos los movimientos, solo que ahora digamos, el que malinforma son las redes sociales, ¿no? Bueno, no solo malinforman, sino polarizan, ¿no? Y entonces ahorita todos están con esta idea de que si no eres de un lado, eres del otro, y si ya elegiste bando, ya no puedes cambiar, ¿no? ¿Y cuál es tu forma? Pues atacar el otro, porque pues ni modo que voy a entender o abandonar esto, les brinca mucho. Creo que Entonces, también Ese rollo de las etiquetas es bien peligroso. O sea, por un lado creo que las etiquetas, o bueno, pues sí, los nombres de pronto llegan a ser necesarios para clasificar las cosas, pero cuando ya se vuelve una cuestión como súper restrictiva es un problema, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, o sea, yo soy mala feminista, ¿no? O sea, yo no soy ni liberal ni radical, soy mala Ay, feminista. ¿ya te Porque, quitaron tu carnet? no, o sea, yo lo entregué, es más, le prendí fuego, porque, o sea, soy demasiado radical para ser liberal y demasiado liberal para ser radical, ¿no? Entonces, ni me late todo de allá, ni me late todo de acá, entonces, para todo el mundo soy mala feminista, ¿no? Entonces, yo soy una mala feminista, como dice Roxane Gay, ¿no? O sea, que tiene su libro que se llama Bad Feminist. Eso soy, o sea, soy una feminista que falla constantemente según el feministómetro. Entonces, mejor simplemente agarro lo que me parece a mí como persona, lo que se debe de hacer, lo que debe ser correcto, y entonces desde ahí nace mi feminismo, ¿no? Entonces, digo, yo sé que el feminismo no es algo individual, es algo obviamente global, pero para fines prácticos de etiquetas, pues yo ninguna, ¿no? Entonces, justamente estas compartimentalizaciones de las ideologías resultan un poco a veces útiles y a veces bien restrictivas. Sí, yo creo que hay dos problemas principales ahorita que lo mencionas tú, mal feminista. Parece que ahora hay una lista de requisitos para ponerte una etiqueta y es bien feo. Tienes que tener estos requisitos si quieres ser vato trans. Si quieres ser mujer trans, necesitas estos requisitos. Y tantas cirugías y tantos meses en hormonas. Sí, Si incluso no- quieres ser mujer cis, tienes estos requisitos, ¿no? O sea, yo sí, tengo claro. amigas que no performan la feminidad, no se identifican con la feminidad, pero no son hombres trans, ¿no? Y la gente les dice así como, ay, ¿cuándo te vas a empezar a hormonar? Pinche ¿Y cuándo te vas a machorra. operar? ¿No? Porque machorra, ajá, entonces, si no eres una mujer así, estereotipo, pelo largo, pintada, lo que sea, entonces eres hombre trans y no existes fuera de la feminidad, ¿no? Sí, Okay. y justo va como al segundo punto. Uno, los requisitos. Dos, el reforzamiento tan estúpido de estereotipos que hay gracias a las redes sociales y ahora a las plataformas digitales, llámese Netflix, llámese Amazon, llámese Blim, llámese Dish, llámese el canal de canales para niños Mi Alegría, no sé, lo que fuera, ¿no? Porque encasillan todo dentro de un estereotipo tan cliché que no hay manera de que tú le digas a la gente, es que, bueno, es así, ¿no? Y si no ven una mujer trans como la de la Casa de las Flores, no eres mujer trans. Y si no ven una draga como la que sale en RuPaul, no eres drag. Y si no ven a un hombre trans como el de esta película, Conociendo a